El silencio del espacio siempre había sido sagrado para él. Frío, puro, libre de toda emoción. Ese silencio lo había criado, lo había entrenado y lo había mantenido con vida a través de 26 rotaciones de patrulla fronteriza. Pero hoy, ese silencio se había roto. Y no por gritos, ni por disparos, sino por una estúpida transmisión. Un solo mensaje, enviado por error a través de la matriz de comunicaciones equivocada, fue todo lo que se necesitó. Ahora todos estaban muertos. El cabo Bran era el único que quedaba a bordo del UNS Revenant. La nave había sido abierta como una lata de raciones de campaña. Las paredes estaban calcinadas, negras. Los mamparos, retorcidos, dejaban escapar el oxígeno en susurros. Aún tenía fragmentos de hueso en el pelo. De otra persona. Quizá del teniente Carrick. Difícil saberlo. Ni siquiera le caía bien Carrick, pero sentía el peso de igual manera. Bran arrastró la pierna hacia el puente. Había recibido metralla del primer impacto, y la sangre lo seguía en un rastro de puntos. Las luces del techo parpadeaban, tenues y rojas, haciendo que todo pareciera bañado en un aire de matanza. Pasó junto al cuerpo del técnico Lorne, con el rostro congelado en medio de un grito, la boca llena de dientes rotos. No se detuvo. No podía. El generador de emergencia no duraría mucho y alguien tenía que informar al comando de lo que acababa de suceder. No es que importara. No lo creerían, porque no habían sido piratas. No habían sido incursores. Ni siquiera alguna facción de IA renegada como en otras ocasiones. Esto fue un error, una mala decisión, un fallo, una brecha no intencionada en una banda de señal no marcada. Alguien envió un mensaje en la frecuencia equivocada, una línea de código incorrecta en un informe de estado automatizado. Un ping estándar que de alguna manera llegó a un sistema catalogado como X99. No reclamado, inestable. Lo llamaban un sector muerto, nada más que un rumor, un bolsillo de estrellas olvidadas más allá del brazo galáctico, abandonado por los viejos imperios mucho antes de que los humanos tuvieran vuelos espaciales. Pero no estaba muerto. Y ahora sabía por qué. Llegó al puente e introdujo sus últimas fuerzas en el panel de acceso. La sangre manchó los controles. La pantalla parpadeó, zumbó y luego se iluminó con los últimos registros conocidos del ataque. Los reprodujo. No eran naves de guerra. No en el sentido tradicional. Ni siquiera eran visibles en los escáneres hasta que fue demasiado tarde. Se movían como sombras, curvaban la luz, no emitían calor. Y entonces, abrieron fuego. Sin advertencia, sin comunicaciones, solo aniquilación. Ataques orbitales de precisión, proyectiles cinéticos que penetraban el casco, plasma que derretía el acero como si fuera mantequilla. Quienesquiera que fuesen, no hacían preguntas. Solo reaccionaban. Y la fuente, un mundo allá abajo, gris, cubierto de tormentas, silencioso. El mensaje le había llegado. Lo había oído. Y ese planeta había respondido con armas que nadie había catalogado jamás. Bran soltó una risa seca y amarga. Un maldito ping equivocado, susurró para sí mismo. Subió los registros a la baliza de emergencia. No es que fuera a cambiar nada, pero era el protocolo. Era su deber final. Y en el fondo, se sentía como una confesión. Como si alguien lo oyera, alguien humano, podría entender que esto no fue solo una metedura de pata. Fue una declaración. El mundo mortal era real, y lo habían despertado. Cojeó hasta el visor, observando las nubes de ese mundo moverse como músculos bajo la piel. Un trueno restalló en la superficie, azul y enfermizo. Algo se movía en el cielo allá abajo, enorme, lento, deliberado, como si supiera que él estaba observando. Una señal parpadeó en su HUD. Sin fuente, sin idioma, solo coordenadas. De la Tierra. Se le encogió el estómago. No habían terminado. Y ahora el mundo mortal estaba respondiendo con sus armas. Y la Tierra era la siguiente. La baliza de emergencia llegó a la Tierra en menos de 8 horas. 8 horas fue todo lo que necesitaron todos los satélites sobre Sol para iluminarse con pings de prioridad omega, todos con autorización negra del comando de la ONU.
En las profundidades de la corteza del Cuerpo de Defensa del Atlántico, dentro de un búnker que decían que podría sobrevivir a un destructor de planetas, hombres de traje y generales con medallas a medio lustrar se sentaban en una sala llena de mapas de guerra y un optimismo obsoleto. Vieron la grabación que el cabo Bran había enviado, granulada, sangrando estática, e intentaron fingir que entendían lo que estaban viendo. No lo hacían. El almirante Ree se inclinó hacia adelante, con los nudillos apretados sobre la mesa de acero. Era el más viejo de la sala y el último superviviente del conflicto entre la Tierra y Marte. La sala esperaba sus palabras. Pero todo lo que dijo fue: ese mundo no solo devolvió el fuego. Represalió con precisión. Eso no es instinto. Eso es estrategia. Un hombre de inteligencia, más joven, más engreído, demasiado pulcro, se aclaró la garganta. No hay pruebas de que el mensaje siquiera desencadenara el ataque. Podría ser. Ahórrenos la voz de comité, espetó Gregor Ree. Enviamos una señal. Respondieron con aniquilación. Usted lo llama coincidencia. Yo lo llamo causa y efecto. Al otro lado de la sala, una mujer con un escudo diplomático en el cuello preguntó finalmente: ¿siquiera sabemos quiénes son? Silencio. Entonces alguien reprodujo el fotograma de nuevo. Ralentizado. Mejorado. La imagen se estabilizó durante una décima de segundo, lo suficiente para ver algo detrás de las nubes de tormenta en el mundo mortal. No era una nave, ni un dron. Era algo vivo, masivo, entrelazado con metal como una armadura crecida del hueso, con una única lente roja brillante en el centro de su rostro con forma de calavera. Y luego desapareció. Una pantalla negra se congeló. Informe código X99. Amenaza confirmada. Clase desconocida. Ree exhaló lentamente. Tráiganme a Bran. Si sigue vivo, necesitamos botas en el terreno. No confío en que una IA interprete algo que no entiende. El cabo Bran no quería ser rescatado. Cuando llegó la nave de exploración, un esbelto dardo plateado con bots médicos y demasiadas preguntas, él ya tenía su rifle apuntando a la puerta antes de que se abriera. Le hablaban como a una víctima, como a un testigo. Le ofrecieron sedantes y dijeron cosas como: ahora estás a salvo. Pero él sabía que no era verdad. Nadie estaba a salvo ahora. El viaje de vuelta a la Tierra se sintió como una traición. No quería irse. Cada instinto le decía que debería haber muerto allí, con el resto de la tripulación del Revenant. Morir habría sido más fácil que la culpa que le arañaba las entrañas. Había sido él quien aprobó el ping de estado automático, su autorización, su mando. Una confirmación perezosa, un segundo antes de tiempo en la banda de señal equivocada. Una sola pulsación de un botón había encendido la mecha de una guerra que nadie había pedido. Cuando llegó a la Tierra, no le hicieron un desfile. Le dieron sesiones informativas, escáneres psíquicos, inyecciones nutricionales, un supervisor que sonreía demasiado, y finalmente, una silla en una habitación oscura frente al propio almirante Ree. Ree lo estudió como un hombre que inspecciona una bomba que aún no ha estallado. Eres el único testigo superviviente, dijo el almirante sin emoción. Eso te convierte en un recurso. Responderás a lo que te preguntemos. Informarás de lo que viste y no te guardarás nada. ¿Entendido? Bran miró fijamente la pared detrás de la cabeza del hombre. Vais a la guerra. Ree no parpadeó. Si es necesario. Bran negó con la cabeza. No lo entiendes. Ese lugar no es solo otro planeta. Es una etiqueta de advertencia disfrazada de mundo. Se suponía que nunca debíamos encontrarlo. Y desde luego, no se suponía que debíamos hablar con él. ¿Crees que están vivos? Son el planeta, o algo enterrado en él. Algo que lo oye todo. Ree se inclinó. Entonces le enseñaremos que la tierra no se doblega. La risa de Bran fue hueca. Ya lo saben. Y no les importa. La noticia no llegó al público. No la noticia real, de todos modos. Los medios de comunicación de la Tierra guardaron silencio bajo el protocolo de blackout. La red se inundó de distracciones. El juicio de una celebridad, una falsa alarma de llamarada solar, un falso avistamiento alienígena en Europa. La gente durmió ajena a todo. Mientras,
El comando se preparaba para algo mucho peor que una guerra. No enviaron diplomáticos. Enviaron una flota. Se llamó Operación Eco Silencioso. 100 naves, portaaviones, fragatas, destructores de planetas con núcleos de fusión. Se lanzó desde la base lunar, bajo la sombra roja de Marte. Nadie que observara desde la Tierra sabía lo que realmente estaba sucediendo. Y Bran estaba en la nave insignia. No porque se hubiera ofrecido voluntario, sino porque el comando pensó que necesitaban un toque humano en la sala, alguien que lo hubiera visto de primera mano. Alguien cuya presencia hiciera que los datos parecieran reales. Se sentó en la cubierta de observación, viendo la armada extenderse por el espacio como una tormenta de metal. Las naves brillaban con escudos de plasma. Los cazas danzaban en formación precisa. Todo en la flota gritaba confianza. Pero Bran no sentía más que pavor. Cuando llegaron al sistema X-99, el mundo mortal tenía el mismo aspecto. Gris, frío, envuelto en relámpagos. Pero ahora no había estrellas a su alrededor. Todos los sistemas cercanos se habían oscurecido. No apagados. Desaparecidos. Los escáneres no informaban de nada. Como si las estrellas vecinas hubieran sido borradas de la existencia. Un susurro recorrió la flota, no por sus radios, sino por sus sueños. Los hombres empezaron a despertarse sudando. Los técnicos comenzaron a informar de susurros en sus auriculares, lenguas antiguas, voces de la infancia, madres muertas. Una ingeniera se arrancó sus propios oídos. Un piloto se encerró en un tubo de torpedos. Una médica informó haber visto su propio cadáver en el reflejo de su visor. Y entonces, la tormenta cambió. El mundo mortal se movió. No tectónicamente, no meteorológicamente. La superficie del planeta se retorció, se reorganizó como un rompecabezas que se reinicia. Las cordilleras se plegaron hasta convertirse en llanuras. Los océanos se drenaron hacia el núcleo. Las nubes se desvanecieron como si fueran absorbidas por un vacío. Y en el centro, algo se elevó. Una torre. No, una aguja. De obsidiana negra, veteada de carmesí, tan alta como profunda era la atmósfera de la Tierra, un faro de odio. En su cima había un ojo, ya no solo una lente, sino algo consciente. El comando de la flota emitió una transmisión estándar. Aquí la flota de las Naciones Unidas de la Tierra. Venimos en son de paz. Buscamos el entendimiento. La torre respondió con un único sonido que sacudió el mundo, un golpe sordo, como un corazón hecho de trueno y furia. Luego llegó el mensaje. No a través de altavoces, no a través de datos. A través de la sangre. Cada humano en cada nave lo escuchó en sus venas. Hablasteis a aquello que fue dejado para dormir. Nos despertasteis. Recordamos. Y entonces la flota empezó a morir. La primera ola de energía ni siquiera fue visible. No era plasma, ni misiles, ni láseres. Era el silencio, convertido en un arma. Las naves se enfriaron. Las tripulaciones se congelaron a mitad de frase. Las luces se apagaron. Las explosiones ocurrieron en cámara lenta, como si el tiempo mismo se hubiera tambaleado. Bran lo vio todo desde la cubierta. Uno por uno, los mejores de la Tierra ardieron en silencio. Gritó órdenes. Nadie escuchó. No porque desobedecieran, sino porque sus oídos sangraban. Para cuando la nave insignia rompió la formación y saltó lejos, solo quedaban 6 naves. Bran se quedó de pie junto al cristal, mirando el mundo mortal que se encogía tras ellos. No los perseguía. No lo necesitaba. Había dejado claro su punto. El alto mando de la Tierra lo llamó un fracaso táctico, un fallo técnico, un lapso momentáneo en el cumplimiento del protocolo. Los supervivientes fueron dispersados por centros médicos, medio locos, llenos de culpa. Y Bran estaba encerrado en una instalación segura. Sin nombre, sin ubicación, solo muros de piedra y ventanas de espejo. Ree vino a visitarlo, esta vez sin medallas. Parecía cansado, más viejo. Eres el único que sigue funcional, dijo. Dime por qué. Bran no respondió. Ree intentó de nuevo. Te perdonó la vida, igual que la última vez.
La voz de Bran era un susurro. Porque ya estoy roto. Ree hizo una pausa, y luego formuló la pregunta que había estado rondando todo el tiempo. ¿Qué es lo que quieren? La respuesta de Bran llegó con una mirada atormentada. No quieren nada. Solo recuerdan. No somos los primeros. Simplemente hablamos más alto. Y la tierra ya había sido marcada. Coordenadas grabadas a fuego en las estrellas. Un camino tallado por el fuego y la memoria. El mundo mortal había escuchado. Y ahora venía. No como una nave, no como una flota, sino como una maldición envuelta en la piel de un planeta, una máquina de venganza impía. Antigua, paciente y ahora, despierta. Intentaron mantenerlo en secreto. Siempre lo hacían. Pero no puedes ocultar la muerte de 94 naves de guerra en la red para siempre. No cuando trozos de blindaje del casco caen a través de la atmósfera como restos llameantes. No cuando las viudas de los soldados empiezan a gritar a las cámaras, suplicando respuestas. No cuando un cuadrante entero de la defensa orbital exterior de la Tierra se oscurece. No un fallo, no un mal funcionamiento, simplemente desaparecido. Las mentiras empezaron siendo débiles. Un ejercicio militar de rutina, una colisión en el espacio profundo, un experimento con una IA renegada. Pero entonces se filtró la baliza de socorro original del Revenant, la versión en crudo, sin filtrar. Mostraba lo que el mundo mortal le hizo a la primera tripulación. Lo que le hizo a la nave de Bran. La grabación era granulada, sí, pero lo suficientemente clara para que cualquiera con ojos viera la precisión, la brutalidad, la fría inteligencia detrás del ataque. Nadie podía seguir fingiendo que fue un accidente. La población de la Tierra no reaccionó con unidad. Reaccionó con pánico. Las ciudades se amotinaron. Las turbas invadieron edificios gubernamentales. Las redes de Internet colapsaron bajo el peso de las teorías de conspiración y las búsquedas desesperadas de la verdad. Se declaró la ley marcial en 12 naciones. Los civiles comenzaron a acaparar provisiones. Los gobiernos emitieron declaraciones contradictorias. La economía global se resquebrajó como un panel barato. Y en medio de todo, un nombre seguía circulando en el caos: Bran. Algunos lo llamaban héroe. Otros, traidor. Unos pocos incluso afirmaban que él era parte de ello, que había traído algo consigo. Un virus, una señal, una semilla del mundo mortal incrustada en su sangre. Permaneció encerrado en la misma habitación de muros de piedra, a media luz, siempre fría. Ree lo visitaba menos ahora. Los médicos venían más a menudo, no con preguntas, sino con miedo en los ojos. Le preguntaban si había tenido sueños, si había oído voces, si sentía que su cuerpo cambiaba. Y siempre, preguntaban: ¿te ha vuelto a hablar? Dejó de responder. No porque no pudiera, sino porque había oído algo y no quería saber qué significaba. 3 días antes de que el cielo se abriera, la red de defensa de la Tierra detectó un campo de distorsión, masivo, de movimiento lento, de kilómetros de ancho, entrando en el sistema exterior. Las matemáticas no tenían sentido. No había firma de propulsión, ni rastro de desplazamiento de masa. Simplemente estaba ahí, como si algo hubiera dado un paso lateral a través de la realidad. Ree fue sacado de su retiro, extraoficialmente, a puerta cerrada. El comando necesitaba un rostro que la gente todavía respetara. Alguien que no se quebrara bajo presión. Se encontró con Bran en un búnker tan profundo que temblaba por la presión geotérmica. «Necesito saber qué se avecina», dijo Ree sin rodeos. Bran estaba más delgado ahora, con los ojos hundidos. Una barba que nadie se había molestado en recortar. Apenas se movía, solo miraba la estática del monitor de la pared. «Ya lo sabes», dijo Bran, con la voz seca como el polvo. «No entendemos la escala». Bran se giró, lento y brusco. «Ese es vuestro problema. Seguís pensando que la escala importa. No se trata de lo grande que es. Se trata de lo que recuerda». Ree frunció el ceño. «Entonces, dímelo». Bran se inclinó hacia adelante, su voz baja pero clara. «No fuimos los primeros. Ni siquiera los milésimos. Ese mundo es un cementerio de civilizaciones que cometieron el mismo error.
Intentaron hablar, explorar, hacer contacto. Se golpeó la sien. No quiere contacto. Quiere silencio. Era el silencio, hasta que lo rompimos. El primer impacto global ocurrió sobre Siberia. No una nave, no un arma, sino una estructura, un monolito. Descendió a través de las nubes como una sombra cayendo sobre el sol. Sin calor, sin estruendo sónico, solo presión, pesada, implacable. La gente en un radio de 300 metros sangraba por los ojos. Las pantallas parpadeaban con símbolos ilegibles. Los detectores nucleares se volvieron locos, pero nada explotó. El monolito simplemente existía, imposible y masivo. Y luego otro aterrizó en el Sáhara, y uno en el Atlántico. 9 en total, uno en cada continente, uno en la Luna. No hacían ruido, no amenazaban. Pero dondequiera que se erigían, las cosas cambiaban. La gravedad se deformaba. El tiempo se ralentizaba de formas sutiles y enloquecedoras. Las plantas se marchitaban. Los animales huían. La gente dejó de dormir. Los niños empezaron a dibujar lo mismo una y otra vez. Una torre sangrando por su cima bajo un cielo sin estrellas. La tierra lo llamó la invasión del silencio. Pero no marcharon soldados. No volaron naves. Ninguna voz declaró la guerra, porque el mundo mortal no conquistaba. Infectaba. Bran sabía lo que estaba pasando. Había visto el patrón. Rompió su propio confinamiento, desactivando las cerraduras, noqueando a 2 guardias y caminando descalzo a través de la nieve y la ceniza para llegar a lo que quedaba del cuartel general del comando en Islandia. Encontró a Ree sentado solo en una mesa, revisando viejos archivos de papel. Papel de verdad. Nadie usaba papel ya, pero ambos sabían que la red estaba comprometida. Deberías haber escuchado, dijo Bran, con la voz áspera por el desuso. Ree no levantó la vista. Lo hicimos. Esa es la peor parte. Bran se sentó frente a él. Necesito volver, dijo. Al mundo mortal, no. Al monolito de aquí. Los ojos de Ree finalmente se alzaron. Estaban inyectados en sangre. ¿Por qué? Porque me escucha a mí. No lo decía en sentido metafórico. Mientras Bran se acercaba al monolito, solo, desarmado, sin nada más que la ropa con la que había dormido, el mundo a su alrededor pulsaba como si lo reconociera. Los guardias apostados cerca se derrumbaron, no muertos, no heridos, simplemente ausentes, mirando hacia arriba, respirando superficialmente, como si hubieran sido puestos en hibernación. Bran entró en la sombra del monolito, y éste le habló, no con sonido, sino a través de la memoria, de la culpa, de cada rostro que había visto morir. Cayó de rodillas, ahogándose con nombres que no había pronunciado en años. La sangre le corría por la nariz. Su corazón se aceleró, falló, se desbocó, pero no se apartó. Susurró entre dientes rotos, entiendo. Y el monolito respondió, no con palabras, sino con imágenes. De los primeros, criaturas que se erguían como dioses y se desvanecían en fuego. De imperios que cartografiaron galaxias y luego fueron reducidos a estática. De razas que construyeron máquinas tan vastas que crearon estrellas, y luego fueron silenciadas cuando llegaron demasiado lejos, hablaron demasiado alto. Todos lo habían hecho. Enviado señales, extendido la mano, despertándolo. Esto no era un planeta. Era el recuerdo de la venganza dejado atrás. Enterrado en un mundo tan hostil que solo el silencio podía vivir allí. Y cuando algo rompía ese silencio, incluso por accidente, no perdonaba. Recordaba. Y ahora, a través de Bran, tenía una voz de nuevo. Regresó junto a Ree 3 días después. Sin escolta, sin explicación, solo una única frase. O dejamos de hablar, o morimos todos. Ree no respondió, porque sabía lo que eso significaba. No más naves, no más transmisiones, no más vida digital, no más la Tierra como existía. El silencio era el único lenguaje que el mundo mortal respetaba. Pero la Tierra no sabía cómo estar en silencio. Mientras tanto, en las profundidades de la fosa de las Marianas, la actividad sísmica aumentó. No tectónica, no volcánica. Algo empujando hacia arriba.
El océano hirvió y el radar se apagó en un radio de 3.000 millas. Y entonces, justo antes de que las transmisiones se cortaran, una señal atravesó la estática. 4 palabras. Bran las escuchó en sueños. También Ree. También cada niño nacido en el último año. La tierra ha hablado suficiente. Y entonces, la fosa se abrió. No solo agua, no solo presión, sino algo más antiguo que las estrellas alzándose bajo las olas. Se elevó lentamente al principio, no como un monstruo arañando su salida del infierno, sino como algo cansado de esconderse, algo antiguo, firme y seguro de su dominio. El Pacífico se agitó durante horas antes de que la superficie se rompiera. Y cuando lo hizo, el agua no explotó. Se partió. Lo primero que emergió fue piedra negra. Lisa. Demasiado lisa. El tipo de superficie que no debería existir en la naturaleza. Moldeada por el tiempo o la presión. No reflejaba nada. Ni el sol, ni el cielo, solo puro vacío. Las olas se apartaban de ella como si tuvieran miedo de tocarla. Y luego vino el sonido. No un trueno, no un rugido, sino un tono, bajo, constante, como el rechinar de estrellas colapsando sobre sí mismas. Vibró a través de la corteza. Los animales huyeron. Los pájaros cayeron del cielo. Ecosistemas enteros colapsaron en una sola hora. Los peces flotaron hasta la superficie, con los ojos muertos, sangrando por las branquias. Lo que emergió a continuación hizo que todos los satélites en órbita perdieran la conexión durante 7 segundos completos. Una estructura alta como el Everest, pulsando con venas carmesí de energía, se elevó desde la fosa como la espina dorsal de un dios, y sobre ella, flotando como una corona, había una esfera, negra, silenciosa, que giraba lentamente con una gravedad propia. Los científicos intentaron medirla. No pudieron. Lanzaron drones. Ninguno regresó. Se enviaron submarinos. Fueron aplastados hasta convertirse en átomos. Y la estructura seguía elevándose hasta que la mitad de su cuerpo emergió en el aire, proyectando una sombra sobre la mitad de la cuenca del Pacífico. Se la conoció extraoficialmente como el corazón del silencio. Y Bran, él podía oírlo llamar su nombre. Lo mantuvieron encerrado en la instalación del Ártico después de su regreso del monolito. Demasiado peligroso, demasiado conectado. Ya no discutía. Comía lo que le daban, dormía cuando se lo decían. Pero no podían encerrar su mente. Cada noche le susurraba, no con palabras, con recuerdos, no solo los suyos, los de otros pueblos, otras especies. Vio civilizaciones enteras nacer y caer en minutos. Sintió sus gritos antes de que fueran borradas. Olió el humo de planetas en llamas, saboreó la ceniza, murió 100 muertes en sueños que no eran sueños en absoluto. Y en todo ello, percibió una única verdad. Esto no era una invasión. Era un ritual. La Tierra intentó luchar. Lanzaron el acorazado clase Polaris, el Absolución, directamente hacia el corazón del silencio. Llevaba un núcleo de detonación cuántica diseñado para partir lunas por la mitad. Nunca se acercó a menos de 100 millas. La nave desapareció de los escáneres. Un segundo estaba allí, al siguiente no. Sin explosión, sin impacto, simplemente desaparecida. El núcleo de detonación nunca estalló. Los sistemas de seguridad nunca se activaron. El comando de la Tierra perdió la conexión como si alguien hubiera desenchufado el universo. Más tarde, encontraron trozos de la Absolución incrustados en las paredes de las casas de la gente en Argentina. No esparcidos, no caídos, incrustados. Como si la nave hubiera sido doblada y colocada allí. Como un mensaje. Bran lo leyó alto y claro. Dejad de gritar. Ree fue a verlo de nuevo. El anciano había envejecido 10 años en 10 días. Su uniforme le quedaba holgado, sus ojos rojos. No dijo nada durante los primeros minutos, solo se quedó allí, mirando a través del cristal reforzado de la celda de Bran. Finalmente, preguntó, ¿tenemos siquiera una oportunidad? Bran negó lentamente con la cabeza. No si seguimos tratando esto como una guerra. Entonces, ¿qué es? Bran levantó la vista. Un ajuste de cuentas. Ree apretó los puños.
Entonces, ¿por qué sigues vivo? Bran dudó, luego dijo casi en voz baja, porque yo fui quien llamó a la puerta. La locura comenzó 2 días después. No desde el cielo, desde dentro. La gente empezó a oír cosas, estática en sus oídos, voces que no podían explicar, canciones en idiomas que nunca existieron. Hombres caminaban hacia el mar, sonriendo. Mujeres tallaban formas en las paredes que juraban no haber visto antes. Niños se quedaban quietos durante horas, con los ojos en blanco, susurrando coordenadas. Algunos suplicaban silencio. Otros se arrancaban la lengua. Los hospitales estaban desbordados, no de heridos, sino de miedo. La gente perdía el control de la realidad rápidamente. Y cuando el sueño dejó de funcionar, cuando los sueños se convirtieron en campos de batalla, la sociedad comenzó a resquebrajarse. Internet se caía durante horas. Los sistemas se sobrecargaban. Las redes eléctricas fallaban en ciudades no tocadas por el corazón. La gente decía que era sabotaje. Bran sabía que no era así. El corazón estaba pulsando. Y no solo estaba matando. Estaba recordando a través de nosotros, usándonos. Vinieron a por Bran en mitad de la noche. Una fuerza de tarea conjunta, estadounidense, rusa, china. Sin emblemas, solo armas y urgencia. Lo sacaron a rastras, lo metieron en una aeronave negra y volaron a través de cielos muertos. Sin explicación, sin destino, solo silencio. No se sorprendió cuando aterrizaron en una plataforma flotante cerca del borde del Pacífico. El corazón del silencio se cernía en la distancia, imposiblemente quieto, imposiblemente vasto, una herida en el horizonte. Ree estaba allí esperando, vestido con ropa de clima frío, con el rostro demacrado. Tenemos un laboratorio, dijo. Tenemos un equipo y tenemos una teoría. Bran enarcó una ceja. ¿Quieres apagarlo? Queremos saber si se puede apagar. Bran lo siguió al laboratorio. Una cúpula de aleación reforzada y desesperación. Los científicos trabajaban en silencio, con cascos antirruido. Los sistemas de IA parpadeaban nerviosamente, sin permanecer en línea más de 10 segundos seguidos. Ree llevó a Bran a una cámara central. Dentro, un fragmento pulsante de piedra negra, cortado de la base de uno de los monolitos más pequeños, contenido dentro de una esfera de fuerza electromagnética. Canta, dijo Ree. Pero solo para ti. Bran lo miró fijamente. Su piel hormigueó. Su corazón dio un vuelco. Dio un paso adelante y la esfera respondió. El fragmento brilló con un tenue color rojo. Los monitores empezaron a dispararse. Las lecturas de la IA gritaban: interferencia cognitiva, sangrado multidimensional, enlace psiónico detectado. Bran cerró los ojos y el corazón se abrió. Su mente ya no estaba en el laboratorio. Estaba dentro de la tormenta. Flotaba sobre el mundo mortal. No, dentro de él. Vio la verdad. Hace miles de millones de años, antes de que la vida siquiera se formara en la Tierra, esta cosa había nacido. No en un útero, no en una fábrica, sino en el silencio colapsante de un universo moribundo. No estaba vivo. No estaba muerto. Era el eco de la extinción misma. Cada vez que algo llegaba demasiado lejos, creaba vida demasiado inteligente, demasiado hambrienta, demasiado ruidosa, el corazón recordaba. Y el silencio llegaba. Un equilibrio impuesto por la memoria, impuesto por el borrado. Vio civilizaciones suplicar piedad. Lo vio escuchar, luego juzgar, luego purificar. El mundo mortal había sido dejado como una advertencia, una prisión, o tal vez un templo, y la tierra había sido la última en llamar a sus puertas oxidadas. Bran abrió los ojos. Estaba en el suelo, jadeando, sangrando por los oídos. Ree estaba de pie sobre él, pálido. ¿Qué viste? Bran susurró. No un enemigo. ¿Entonces qué? Un espejo. Sabía lo que había que hacer. No era un arma. No era un virus. Ni siquiera era un plan. Era rendición. No al corazón, sino al silencio. La Tierra tenía que dejar de transmitir. Cada satélite, cada IA, cada señal, cada voz humana grabada, cada flujo de datos, cada transmisión,
cada pulso de binario. Muerte digital total. La única ofrenda que el corazón respetaba, el silencio. Ree negó con la cabeza. No podemos desconectarnos. Colapsaríamos. Bran lo miró fijamente. Estamos colapsando de todos modos. Y entonces, justo en el momento preciso, el corazón volvió a pulsar. Esta vez, no fue sutil. Se levantaron tsunamis. Las magnetosferas se tambalearon. Cada ser humano en la Tierra escuchó lo mismo en su cráneo, grabado a fuego en el espacio entre los latidos del corazón. Hablad una vez más y nos convertiremos en vosotros. La votación duró 12 minutos. En un búnker bajo las ruinas de Ginebra, lo que quedaba del Consejo de la Tierra Unida se reunió a puerta cerrada y con luces de emergencia. Las paredes gemían por los desplazamientos sísmicos. Uno de los pulsos del corazón había abierto una falla a través del sur de Francia la noche anterior. No discutieron por mucho tiempo. No quedaba nada que debatir. Ree expuso el caso. Bran se sentó en silencio a su lado, demacrado e inmóvil, como si ya estuviera de luto por la decisión. Nadie pidió una segunda opinión porque a la Tierra se le acababa el tiempo. Cuando la votación fue aprobada, Ree simplemente asintió y dijo: inicien el apagón. El apagón global fue bautizado como Operación Sol Silencioso. Fue el acto de autodestrucción más drástico que la humanidad había concebido jamás. No por pánico, sino con precisión. Todos los núcleos de IA fueron desactivados. Todos los satélites fueron quemados de la órbita. Los centros de datos fueron detonados. La infraestructura de Internet fue físicamente cortada en los principales nudos. Los gobiernos emitieron un último mensaje: esto no es una rendición. Es preservación. Durante un mes, la Tierra se oscurecerá. Todas las transmisiones deben cesar. Hablen solo cuando sea seguro volver a vivir. La gente no se lo tomó bien. En Nueva York, estallaron disturbios mientras los adictos digitales perdían el acceso a la red sobre la que habían construido sus vidas. En Tokio, los ciudadanos celebraron vigilias silenciosas bajo pantallas LED que se apagaban una por una. En Moscú, la policía disparó a sus propios servidores antes de abandonar el Kremlin. En medio de todo, Bran observaba desde un búnker en la montaña con Ree. Sin cámaras, sin comunicación, solo aislamiento, raciones y el latido constante de un planeta moribundo que enmudecía. Sabía que lo peor no era la oscuridad. Era la abstinencia. La gente no sabía cómo vivir sin ser escuchada. Después del sexto día, el corazón del silencio dejó de pulsar. Las ondas sísmicas se calmaron. Las mareas se estabilizaron. El cielo sobre el Pacífico se despejó y las tormentas que habían ahogado la atmósfera durante semanas se desvanecieron. Los científicos, los que aún trabajaban en analógico, informaron de un cese completo en el crecimiento de los monolitos y en la interferencia ciónica. El mundo contuvo la respiración. ¿Había funcionado? ¿Era el silencio la ofrenda que el corazón había exigido? Bran no celebró. Se sentó solo en una habitación de acero sin luces, sin sonido, sin compañía. Y aún así, incluso en silencio, lo oía. No una voz, una presencia. El mundo mortal no se había ido. Estaba escuchando, observando, midiendo la capacidad de la humanidad para obedecer. En el 12º día de silencio, ocurrió una brecha. Empezó siendo pequeña. Un relé olvidado en un satélite fuera de servicio en órbita baja. De alguna manera, en algún lugar, alguien lo encendió de nuevo. Quizás por error. Quizás a propósito. La señal era débil. Un latido de estática digital. Pero fue suficiente. Bran lo sintió antes que nadie. Se despertó gritando. Ree estuvo a su lado en segundos, agarrándole los brazos. ¿Qué ha pasado? Los ojos de Bran estaban vidriosos. Alguien ha hablado. Ree corrió a la terminal. Una de las últimas líneas codificadas analógicas que quedaban. Un oficial técnico lo confirmó. Un relé se había reactivado. Ree susurró: ¿cuántos datos envió? El oficial respondió sin darse la vuelta. No datos. Solo un indicativo de llamada. ¿Un nombre? ¿Qué nombre? El oficial se volvió lentamente, con el rostro pálido. Bran. Al anochecer, uno de los monolitos,
el de Argentina, se movió. No físicamente, todavía no. Pero algo cambió en su campo de energía. Una vibración tan baja que solo se podía sentir en los dientes y los huesos. Bran se sentó en la oscuridad y escuchó. No lloró. No gritó. Susurró solo una cosa. Me han encontrado. El comando intentó aislar la señal. Falló. El relé se quemó solo. Literalmente se derritió. Pero el daño estaba hecho. En los cielos sobre el Pacífico, la esfera flotante sobre el corazón del silencio comenzó a brillar por primera vez. No rojo, no negro, sino blanco. Una furia cegadora del color del sol. Algo había cambiado. Habían roto su silencio, y el corazón estaba respondiendo. Las siguientes 24 horas se desarrollaron como una cuenta atrás para el juicio final. Las plantas comenzaron a marchitarse en patrones antinaturales. Círculos de vegetación muerta. Los animales huyeron de las ciudades. En una aldea rural en el centro de la India, todos los niños menores de 10 años dejaron de hablar por completo. No parpadeaban, no comían, solo miraban al cielo. Los monolitos comenzaron a zumbar, no fuerte, pero de manera constante, en la frecuencia exacta de un latido humano. Todavía no era un arma. Era una advertencia. Bran fue a ver a Ree, con los ojos desorbitados, temblando. Rompimos el pacto. Era nuestra única oportunidad, y la hemos desperdiciado. Ree caminaba de un lado a otro, frenético. Encontraremos la fuente. La destruiremos. Quizás aún podamos salvar algo. No, lo interrumpió Bran. No lo entiendes. No les importa quién habló. Solo les importa que alguien lo hizo. Ree se quedó helado. Y Bran dijo las palabras que había estado temiendo. Tenemos que ofrecer algo más ahora. Algo más grande. Esa noche, Bran caminó solo hacia la cámara de silencio, la cúpula sellada donde el fragmento del monolito todavía se guardaba bajo fuerte vigilancia. Solo que ahora no había guardias. Se habían marchado todos una hora antes, aturdidos, sangrando por los oídos. Entró en el círculo de contención. El fragmento pulsó rojo, luego blanco. Se arrodilló y, por primera vez, no se resistió. Lo dejó entrar. Los recuerdos golpearon más fuerte que antes. No imágenes esta vez. Emociones, ecos de rabia, de pena, el dolor de toda una galaxia alimentando su mente como sangre en una vena. Gritó hasta que su voz se desgarró. Y entonces susurró, «Llévame». El fragmento dejó de pulsar. Y en ese momento, Bran supo que el corazón no quería a la tierra. Lo quería a él. No como castigo, sino como pago. Encontró a Ree a la mañana siguiente. Ree parecía medio muerto, gris, lento y con los ojos hundidos por demasiadas noches sin dormir. «Sé lo que quiere», dijo Bran. Ree ya lo sabía. No le pidió a Bran que se explicara. Solo asintió una vez y dijo, «Lo siento». Bran forzó una sonrisa. «No lo sientas. Salvaste al resto. Eso es más de lo que la mayoría de los hombres consiguen». No hubo ceremonia, ni despedidas, ni cámara para grabarlo. Solo una lancha, un viento frío y un lento viaje hacia el Pacífico, hacia el corazón, que ahora brillaba como un segundo sol. Bran estaba de pie en la proa, con la chaqueta abierta, el viento rasgándolo. Su mente ya estaba a medio camino, pero no rota. Ahora lo entendía. El silencio no era solo ausencia. Era piedad. Era el regalo final de una galaxia que había aprendido a dejar de gritar. Y ahora Bran llevaría ese silencio al corazón, como su mensajero final o su víctima final. La lancha desapareció bajo la luz. El corazón pulsó una vez, luego otra, y entonces, por primera vez en meses, todos los monolitos se desvanecieron. Sin explosión, sin colapso, simplemente desaparecieron. El cielo se despejó. Los animales regresaron. Los niños comenzaron a hablar de nuevo. Y por primera vez en la historia de la humanidad, la tierra cayó en un silencio absoluto. No por miedo, no por amenaza, sino en recuerdo del hombre que pagó el precio de su voz. No hubo dolor, ni ardor, ni desgarro, ni colapso asfixiante como esperaba. Cuando la luz del corazón se tragó a Bran,
Se sintió como agua tibia y hielo a la vez. Una contradicción a la que no le importaba si su cuerpo la sobrevivía. Porque la verdad era que su cuerpo ya no importaba. Ni aquí, ni dentro. No había estrellas, ni sonido, ni orientación, solo blanco, extendiéndose para siempre, pero también presionando contra su piel como una segunda capa. No flotaba. No caía. Simplemente existía. Entonces llegaron las voces. Pero no eran palabras. Eran recuerdos hablados en emoción, en forma, en sufrimiento. Vio arder un mundo, uno con cielos dorados y mares de cristal. Sintió la desesperación de seres que intentaban comunicarse a través del color y la luz. Se acercaron a las estrellas con alegría. Fueron borrados. Vio otra raza, criaturas de 10 brazos que tallaban matemáticas en planetas con rayos de luz orbitales. Descubrieron viajes más rápidos que la luz usando núcleos biológicos. Fueron borrados. Y luego otro, y otro. Todos ellos castigados no por la guerra, la codicia o la crueldad, sino por ir más allá de su silencio, por intentar conectar, por intentar hablar en un vacío que nunca quiso responder. Y entonces el corazón le habló, no con rabia, no con furia, sino con tristeza. Le mostró su propia naturaleza. No un dios, no una máquina, ni siquiera una conciencia, solo una colección de finales. Era el cementerio de la memoria, un mecanismo dejado por algo más antiguo, desaparecido hace mucho tiempo, que una vez temió en que podría convertirse el universo si se le permitía evolucionar sin control. Un sistema de seguridad. El corazón no estaba vivo. Era instinto codificado, un protocolo de extinción viviente sin amo, sin moral, solo con detonantes. Y Bran se había convertido en su primer intérprete. Vio su propio recuerdo aparecer. La transmisión, ese momento en que pulsó enviar, ese pequeño y estúpido error que se había convertido en todo. Y sin embargo, el corazón no mostró ira. Mostró curiosidad, porque Bran había venido voluntariamente. No había huido. No había intentado luchar con bomba su orgullo. Había caminado hacia el vacío con su alma expuesta, y el corazón nunca había visto eso antes. «Buscas entendimiento», dijo, sin usar boca, ni voz, solo claridad. Bran asintió, o pensó que lo hacía. «Sí. Llevas sufrimiento», continuó. «Me lo merezco. Llevas culpa. Quiero llevarla. Me mantiene humano». Hubo silencio. Luego, un tipo diferente de silencio, el que espera. Entonces el corazón preguntó, ¿qué es la humanidad? Y Bran lo vio todo de golpe. Guerras, bondad, hambruna, canciones, genocidio, amor, fuego, risa, traición, heroísmo, miedo, esperanza, odio. Se sintió avergonzado de todo ello, pero también orgulloso. No por lo que la humanidad había hecho, sino porque habían seguido intentándolo. Se habían atrevido a hablar, incluso cuando el silencio se cernía como una cuchilla. Y eso, entendió Bran, era lo que los diferenciaba de los que habían venido antes. El corazón le mostró 100 civilizaciones que callaron cuando fueron advertidas. Enterraron sus satélites, destruyeron su CIA, desconectaron sus mundos. Eligieron sobrevivir en la oscuridad, y se les permitió vivir. Pero ninguna había vuelto a hablar jamás. Ninguna se había ganado de nuevo su voz. Hasta ahora. A Bran no se le pidió que suplicara. No se le pidió que justificara su especie. En cambio, el corazón escuchó. Y entonces, imposiblemente, el vacío blanco comenzó a resquebrajarse. Finas fracturas de luz, como telarañas, sangrando en color. Y de repente, había un cielo. No el cielo de la tierra, sino un lienzo de estrellas, reales, formándose a su alrededor como un regalo. No era su mundo, pero era un lugar nuevo. Y el corazón susurró, nosotros recordamos a través del silencio. Vosotros recordáis a través del dolor. Hay espacio para ambos. Cuando Bran despertó, estaba tumbado en la hierba. No en tierra, ni en metal, sino en hierba viva, amarilla, verde, suave. El cielo sobre él se arremolinaba en violeta y dorado.
Las estrellas se movían en patrones lentos e imposibles. Sin sol, sin luna, solo luz que se movía como el pensamiento. Se incorporó. Su cuerpo estaba entero, más fuerte, incluso. Sus cicatrices habían desaparecido, sus heridas borradas. Pero podía sentir todo lo que había llevado, su peso, el dolor que permanecía. Y de alguna manera eso lo consoló, porque no había renacido. Había sido recordado. A lo lejos, vio a otros. No gente, no exactamente. Formas, ecos, seres de color y movimiento, los restos de aquellos que habían venido antes. Las civilizaciones que una vez fueron borradas no habían desaparecido de verdad. Habían sido almacenadas dentro de este espacio, esta cuna silenciosa en el borde del entendimiento. Y Bran ahora era parte de ello. No muerto, no soñando, simplemente diferente. La primera mente humana preservada en la bóveda de la extinción. El primer hombre en ser aceptado, no por la guerra, sino por el sacrificio voluntario. Mientras tanto, de vuelta en la tierra, el mundo había cambiado. Los cielos estaban en calma, los océanos quietos. La gente más silenciosa, no rota, sino consciente. Los monolitos habían desaparecido, pero el silencio permanecía, venerado. Se construyeron monumentos, no de estatuas, sino de cámaras de silencio, donde no se permitía ningún sonido y ningún dispositivo era bienvenido. En el centro de cada una, el nombre de Bran grabado en piedra. Sin citas, sin discursos, solo el hombre que había aprendido a escuchar. Y en los corazones de muchos, cuando cerraban los ojos y se sentaban en la quietud, pensaban que, tal vez, podían oírlo, no en palabras, sino en paz. No había cielo, ni aire, ni arriba, ni abajo. Cuando la luz se llevó a Bran, no lo desgarró como esperaba. Se había imaginado ser aplastado, quemado, disuelto, pero el corazón del silencio no tenía interés en matarlo. Simplemente lo sacó de contexto. Se sintió separarse. No sus miembros o huesos, sino su significado. Lo que era, lo que creía. Todo lo que lo hacía ser Bran fue deshecho, despojado de tiempo, nombre, lenguaje. Era pensamiento, sensación, dolor y memoria, flotando en una vasta presencia que observaba sin parpadear. Y en esa presencia, algo se agitó. No ira, no curiosidad, algo parecido al reconocimiento. Luego llegó el primer susurro, no en sus oídos, sino en la médula de su alma. Eres la voz que rompió la quietud. No podía hablar. No había boca, ni aliento, ni sonido, pero el corazón lo oyó de todos modos. No le hizo preguntas con palabras. Lo obligó a recordar. Lo revivió todo, la transmisión accidental, el momento en que su pantalla parpadeó en azul y llovieron códigos de error, la forma en que el UNS Revenant se estremeció antes de ser destrozado como papel. Vio a Carrick gritar, a Lorne quemarse vivo, los mamparos implosionando mientras la sangre y el fuego se mezclaban en gravedad cero. Recordó cómo había sobrevivido cuando no debería haberlo hecho. La culpa floreció de nuevo, fresca y pesada, pero el corazón no retrocedió. La absorbió y luego le mostró más. Las estrellas se desplegaron a su alrededor como ojos abriéndose. Civilizaciones más antiguas que los continentes de la Tierra aparecieron. Vio agujas perforando nebulosas, ciudades orbitando agujeros negros, seres que tejían el tiempo en formas con sus propias manos. Todos desaparecidos, borrados no por la guerra, no por el hambre, sino por lo mismo que había atraído a la humanidad a las estrellas, el deseo de hablar. Una por una, estos grandes imperios habían enviado sus voces al vacío. Música, matemáticas, advertencias, saludos. Y cada vez, el corazón había respondido de la misma manera, con silencio, luego con purificación. No porque los odiara, sino porque había sido programado para preservar el equilibrio imponiendo la quietud. El corazón no tenía moralidad. No tenía ego. Era simplemente una máquina dejada por algo más antiguo, muerto hace mucho tiempo, creada para asegurar que el universo nunca se volviera demasiado ruidoso, nunca demasiado vivo. Y ahora Bran había perturbado esa quietud. Solo que esta vez, había regresado. Estabas destinado a ser olvidado,
dijo el corazón. Y por un momento, Bran estuvo de acuerdo. Había muerto. ¿No? Esa era la única respuesta razonable. Todo lo que vino después del Revenant, después de los monolitos, después de la luz blanca, todo esto era solo la alucinación moribunda de un hombre que le había fallado a la galaxia. Pero algo en la quietud de este lugar era demasiado perfecto, demasiado consciente. No estaba alucinando. Estaba siendo estudiado. Entonces el corazón le mostró la tierra, no como era ahora, sino como sería si el silencio se mantuviera. Ciudades reconstruidas sin ruido digital. Niños criados sin un flujo interminable de información. Un planeta más lento, más silencioso, más presente. No primitivo, solo atento. Pero luego vino la visión alternativa. En lo que la Tierra se convertiría si el silencio se rompiera de nuevo. No era guerra. Era absorción. El corazón no bombardeaba. No conquistaba. Simplemente sobreescribía. Rehacía la materia en quietud. Convertía la señal en estática. La vida en memoria. La memoria en archivo. Bran vio la tierra vaciada, no en llamas, sino en significado. Un museo viviente del silencio. Y se dio cuenta de lo que estaba en juego. El corazón no los estaba advirtiendo. Les estaba ofreciendo una elección. ¿Por qué yo? Pensó Bran, no acusadoramente, sino con honestidad. ¿Por qué no borrarme a mí también? La respuesta fue instantánea. Te ofreciste a ti mismo. Esa era la diferencia. Cada raza anterior había luchado, huido, suplicado o ignorado. Él había caminado hacia el vacío sin armas, sin orgullo. Y el corazón había escuchado. En todo su tiempo, miles de millones de años, billones de gritos, nunca se le habían acercado, solo lo habían provocado. Eso lo intrigó. Bran ahora flotaba no en el vacío, sino en una especie de arquitectura. No estaba hecha de piedra o acero. Estaba construida de recuerdo. Cada mundo borrado, cada lengua perdida, cada rostro desaparecido. Sus memorias cubrían el espacio como la gravedad. Podía sentirlos, a los primeros. No estaban vivos, pero existían. Fragmentos codificados en la quietud, una advertencia. Y ahora él estaba entre ellos, pero no muerto. Todavía no. Y entonces se vio a sí mismo. No su cuerpo. Eso había desaparecido hacía mucho tiempo. Vio una versión de sí mismo caminando por un plano de luz. Detrás de él se extendía un rastro de pensamientos, remordimientos, elecciones. El corazón colocó su conciencia junto a la suya. Luego preguntó de nuevo, ¿qué es la humanidad? Esta vez Bran respondió con la verdad, no con defensa. Rota, hermosa, egoísta, valiente. Construimos cosas que no entendemos y amamos cosas que no podemos proteger. Intentamos, fallamos, luchamos, soñamos, vaciló. La mayoría de nosotros no sabemos cómo estar en silencio, pero podemos aprender. El corazón no respondió durante mucho tiempo. Solo lo observó, lo sopesó, y luego, sin previo aviso, Bran estaba cayendo. No físicamente, sino de vuelta. De vuelta a la tierra. No vivo, no muerto, sino presente. Bran despertó en una cámara de piedra. Sin cables, sin máquinas, sin ruido. Se incorporó, jadeando, los pulmones llenándose de un aire que sabía a tierra y memoria. Las paredes estaban revestidas de grabados, patrones silenciosos de estrellas y formas que había visto en el corazón. Alguien los había grabado allí. ¿Pero quién? Salió y vio un valle intacto, verde, silencioso. A lo lejos, una aldea, casas sencillas, gente labrando la tierra con herramientas manuales, niños pintando dibujos en la tierra. Sin tecnología, sin ruido. Y cuando caminó entre ellos, lo reconocieron. No se inclinaron. No vitorearon. Simplemente se llevaron una mano al pecho, el gesto universal de la quietud. Y Bran entendió. Ya no era solo un hombre. Era el recuerdo del ruido que enseñó a un mundo a estar en silencio. En algún lugar muy por encima, el corazón permanecía latente, esperando, escuchando, no otra transmisión, sino el entendimiento. Y en la quietud de esa tierra,
Una renacida en el silencio, Bran caminó entre ellos como el primer humano en ser escuchado por algo que no hablaba. La primera generación nacida después del silencio nunca había oído un tono de llamada. Nunca habían visto pantallas parpadeantes, nunca habían vivido al compás del zumbido de las transmisiones por satélite ni habían oído las voces digitales que una vez llenaron las ondas como ruido blanco. Vivían en la quietud, a la luz de las velas y el viento, bajo estrellas reales y con historias susurradas. Y en el corazón de esas historias estaba Bran. No Bran el soldado, no Bran el técnico, sino Bran la última voz. Algunos lo llamaban el que caminó hacia la tormenta. Otros lo llamaban el recuerdo que fue escuchado. No había estatuas de él, ni transmisiones, ni libros con su nombre. Pero en cada cámara de silencio tallada en la roca, a los niños se les enseñaba su historia a través de gestos y señas. Las manos se movían en silencio para trazar su camino. El error, la guerra, la rendición, la caminata hacia la luz. Su nombre no se pronunciaba, pero se recordaba. Habían pasado 20 años desde la última vez que el corazón se movió. 20 años de cielos tranquilos. 20 años sin transmisiones, sin naves lanzadas más allá del pozo de gravedad. Sin experimentos en la investigación de señales del espacio profundo. La humanidad había obedecido, no por miedo, no del todo, sino por respeto, porque el precio había sido demasiado alto, y lo que quedaba del viejo mundo, aquellos que habían visto los monolitos con sus propios ojos, sabían lo que esperaba en las estrellas y rompían el pacto. El corazón seguía allí, suspendido en el vacío como un dios durmiente, observando, y todos sabían que podía despertar de nuevo. Pero no todos estaban de acuerdo en que debía permanecer dormido. El chico tenía 16 años la primera vez que encontró la habitación oculta. Se llamaba Thomas y había nacido en uno de los asentamientos de montaña en lo que solía ser Europa del Este, un lugar ahora llamado Guardia del Velo, una de las muchas comunidades formadas a la sombra del silencio. Era más curioso que la mayoría, inquieto. Hacía demasiadas preguntas. ¿Por qué la humanidad había dejado de buscar? ¿Qué había más allá del cielo? ¿Por qué tenían tanto miedo de hablar? Y lo peor de todo, ¿y si el corazón había sido malinterpretado? Los ancianos lo acallaban cada vez, al principio con delicadeza, luego con miedo en los ojos. Pero la semilla había sido plantada. Y un día, mientras rebuscaba en los restos de un antiguo puesto de investigación presilencio, enterrado en piedra y tiempo, Thomas encontró la habitación. Estaba blindada, una puerta marcada en amarillo desvaído con el símbolo de la antigua alianza terrestre. Dentro había una terminal, cubierta de polvo, muerta, pero a su lado, un libro, escrito a mano. El libro de Bran. No se suponía que existiera. Bran nunca había publicado nada, pero esto, eran sus pensamientos. No como comandante, no como sacrificio, sino como hombre. La primera página era corta. Si esto se lee, entonces el silencio ha fracasado, peor aún, ha sido abandonado. Si estás leyendo esto, debes saber una verdad. El corazón no perdonó. Toleró. No estáis a salvo. Solo sois tolerados, por ahora. Hablad de nuevo, y puede que no se os responda. Puede que seáis consumidos. Thomas lo leyó una y otra vez. Pero no lo asustó. Lo fascinó. Bran había caminado hacia la tormenta, pero había salido de nuevo, vivo, cambiado. No había muerto por el silencio. Había negociado con él. Y eso significaba que tal vez no era un dios. Tal vez era una puerta, una prueba. Thomas comenzó a reconstruir el transmisor 3 meses después, en secreto. Oculto bajo las raíces de una vieja torre de transmisión, recuperó componentes de ruinas presilencio, rescató alambre de cobre de redes solares en ruinas y restauró viejos esquemas que una vez habían sido prohibidos. No se lo dijo a nadie, no porque estuviera avergonzado, sino porque sabía que el silencio era ahora una religión, y él se estaba convirtiendo en su hereje. El transmisor era pequeño, nada potente, no lo suficiente como para llegar a la órbita, apenas lo suficiente como para cruzar un continente. Pero ese no era su objetivo. No intentaba llamar a las estrellas. Solo quería hablar, atreverse. La noche que lo encendió, el mundo no se acabó.
Los cielos no se abrieron. El corazón no descendió en fuego y memoria. Estaba en silencio, casi burlón. Esperó horas, nada. Al día siguiente, lo activó de nuevo, y otra vez. Leyó viejas historias, recitó poemas, describió en qué se había convertido la tierra, le habló a Bran como si todavía estuviera ahí fuera, flotando entre la luz y la máquina. Y todavía sin respuesta. Hasta la 9ª noche. Se quedó dormido con el transmisor zumbando suavemente. Cuando despertó, el dispositivo estaba frío, muerto. Pero a su lado, en la pantalla, había aparecido un único símbolo. Uno que él no había programado. Un círculo dividido por una línea vertical. El mismo símbolo grabado sobre las antiguas cámaras de silencio, la marca del corazón. Lo había oído. Thomas no se lo dijo al pueblo. No al principio. No estaba seguro de lo que significaba el símbolo. ¿Aprobación? ¿Advertencia? Esperó más. Y llegó. 3 días después, en un sueño que se sintió demasiado real para ser ficción. Estaba de pie en un campo de cenizas, las estrellas girando como engranajes sobre él. Y a lo lejos, una torre, una aguja de cristal negro y luz roja pulsando con el mismo ritmo que su corazón. Caminó hacia ella y, al llegar a la base, lo oyó. La voz de Bran, clara, viva, no rota, no derrotada, solo más vieja. ¿Por qué hablaste, Thomas? Thomas respondió sin miedo. Porque necesito saber quiénes somos y no podemos extendernos. Hubo silencio, y luego, entonces ya lo sabes. Porque lo hiciste. Se despertó con sangre en la nariz y calor en el pecho. Lo había tocado. Fuera lo que fuera, no había sido borrado. Todavía no. Seguía siendo medido. Y eso significaba algo más profundo. La prueba no había terminado. La humanidad había pensado que el silencio era el precio de la supervivencia. Pero Thomas comenzó a creer algo más, que el silencio era la primera pregunta, y la voz podría ser la segunda. El viento sobre guardia del velo se sentía diferente. No era más frío ni más fuerte, solo tenso, como si el propio cielo hubiera tomado aliento y no lo hubiera soltado. Los cultivos dejaron de crecer esa semana. Los pájaros, que habían regresado después del silencio, desaparecieron sin migrar. Y a lo lejos, cerca de los picos que arañaban las nubes, llegaron las luces. No fuego, no relámpagos, algo más. Pálidas columnas blancas que parpadeaban como la aurora, pero se movían con propósito. Se retorcían, se plegaban y, a veces, brillaban en rojo, pulsando, no al azar, sino con intención. No tardaron mucho los ancianos en comprender. El corazón había vuelto a oír. Y estaba respondiendo. Thomas se quedó en el borde del pueblo de montaña, mirando hacia la luz. No había tocado el transmisor desde aquella noche, no se había atrevido, no lo había necesitado. Lo que fuera que había despertado tenía ojos ahora, y estaban fijos en la tierra una vez más. Pero no había miedo en él, solo urgencia. Lo sentía en la sangre, la sensación de que algo enorme se movía hacia ellos. No como una nave o un arma, sino como una pregunta, una prueba final. Vinieron a por él al amanecer. 2 hombres con túnicas negras, los rostros surcados por el silencio. Guardianes del antiguo pacto. No dijeron nada, solo colocaron una única pieza de metal antiguo, rayado a mano, en su palma. El mismo símbolo de su sueño. El mismo que Bran una vez llevó en su pecho. La marca de la voz recordada. Estaba siendo llamado. Lo llevaron al umbral, un lugar del que nadie hablaba en voz alta porque no necesitaba palabras. Estaba en las profundidades de la Tierra, bajo los restos fracturados de un antiguo sistema de defensa planetaria. Lo que una vez fue un búnker de guerra era ahora una cámara de quietud. Y en el centro, el fragmento. Ya no guardado tras un cristal, ya no atado por campos de fuerza. Reposaba sobre la piedra, negro, dentado y vivo. Cuando Thomas entró en la habitación, el fragmento pulsó una vez, luego otra. Cayó de rodillas, no por reverencia, sino por reacción. El pecho se le oprimió, los ojos se le nublaron, no de dolor, de claridad. Y en el momento en que lo tocó, el mundo se desvaneció.
No había tiempo en el lugar al que el fragmento lo llevó. Ni pasado, ni futuro, solo ahora. Las estrellas habían desaparecido. El vacío tenía forma ahora, una arquitectura hecha de pensamiento, doblándose y plegándose a su alrededor como un origami. Y en su centro estaba Bran. No un fantasma, no una proyección, sino Bran, cambiado, más viejo que sus años, pero intacto por el tiempo. No habló. No lo necesitaba. Thomas lo entendió de la misma manera que se entiende la gravedad. No porque se explique, sino porque tira. Bran señaló la luz sobre ellos. Y Thomas vio el corazón, pero no como un planeta, no como un monolito. Lo vio como realmente era. Una mente, vasta y antigua, construida con los restos de 10.000 civilizaciones silenciadas. Sus memorias eran su sangre, su borrado su ley. Y sin embargo, dentro de él ahora pulsaba algo nuevo. ¿Duda? Thomas preguntó, no en voz alta, sino con intención. ¿Por qué dejaste de escuchar? El corazón respondió no con palabras, sino con imágenes de guerras causadas por mensajes enviados a través de años luz, de destrucción desencadenada por el descubrimiento, de especies que intentaron expandirse sin entender el coste del contacto. Mostró que el silencio que imponía no era crueldad, sino contención. Y Thomas, de apenas 16 años, respondió de la única manera que pudo. Escuchó de vuelta. Dejó que el corazón sintiera sus pensamientos. No solo la lógica, sino la emoción, sus dudas, su asombro, su miedo a no saber nunca lo que había ahí fuera, su hambre de crecer, no para dominar, sino para conectar. Y le dejó sentir una cosa más. Su amor por la gente que nunca conocería, los que aún no habían nacido, que merecían la oportunidad de encontrar su lugar en las estrellas sin ser borrados. Y por primera vez en la eternidad, el corazón hizo una pausa. Bran dio un paso adelante. Puso una mano en el hombro de Thomas y habló con voz. Esta vez, suave, curtida, pero llena de una tranquila certeza. Nunca antes habían preguntado. No así. Thomas lo miró. ¿Qué pasa ahora? Bran miró de nuevo al corazón y dijo, les damos la oportunidad de preguntar de nuevo. De vuelta en la tierra, el cielo se abrió, no con fuego, no con guerra, sino con un único hilo cegador de luz blanca que se extendió desde las nubes hasta el mar y luego se plegó en un único objeto. Un monolito, pero diferente. Zumbaba, pero no con miedo. Su tono era suave, un pulso como el de la respiración. Y entonces, a cada mente en la tierra, viejos y jóvenes, granjeros e ingenieros, el mismo mensaje resonó en puro pensamiento. Escucharemos. Hablad una vez más y sed conocidos. Pero venía con una advertencia, una última verdad. La próxima voz que la tierra enviara la definiría. El corazón se había abierto, no para una conversación interminable, no por política u orgullo, sino para una última oportunidad de justificar el lugar de la humanidad en la red de la memoria. Si la voz que hablara era fuerte, egoísta, arrogante, la tierra sería silenciada de nuevo, no con ira, sino como parte del patrón. Si la voz hablaba con humildad, con verdad, con propósito, entonces las estrellas se abrirían y el silencio finalmente terminaría. Thomas regresó a Guardia del Velo bajo un cielo más claro que ninguno en 100 años. La gente lo recibió no con vítores, sino con silencio, un silencio respetuoso, porque sabían lo que había pasado. Los ancianos lo llevaron a la cámara silenciosa donde el antiguo transmisor, una vez prohibido, ahora estaba expuesto. Puso sus manos en el panel, respiró hondo y habló. No mucho, no fuerte, solo unas pocas palabras sencillas. Recordamos. Preguntamos de nuevo. No para conquistar, sino para entender. Responded si todavía estáis escuchando. Las estrellas no respondieron esa noche. Pero una sí lo hizo. En la lejanía, apenas un parpadeo, una única baliza pulsante. No del corazón, no de la tierra. De otro lugar. Otro mundo. Otra voz. No borrada. Todavía hablando. Todavía esperando. Y por primera vez en una eternidad, fueron escuchados. La humanidad no ganó por el fuego o la sumisión, sino por entender finalmente cómo hablar en un universo que había olvidado cómo escuchar. Thomas abrió las estrellas de nuevo.
Bran se convirtió en el puente y el corazón del silencio, ya no un arma, sino un guardián. La galaxia espera, y la Tierra ya no tiene miedo de alzar la voz.